Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 75, tenemos la presencia de María Antonia Olivé. Un gusto, María Antonia, tenerte acá con nosotros. Bienvenida. Gracias, Sebastián. La primera pregunta que te hacemos, que es la que le hacemos a todos nuestros invitados y que iniciamos el año pasado, tiene que ver con hablar un poquito de quiénes somos, no a través de lo que hacemos, sino a través de cómo nos vemos, cómo nos definimos. Entonces, ¿quién es María Antonia para la gente que no te conoce? Bueno, María Antonia es una persona que ha tocado muchas teclas, pero siempre todas ellas enfocadas en la danza. La danza ha sido la guía, el hilo conductor de toda su vida, de todas sus curiosidades y de todo lo que ha ido enhebrando. María Antonia es una persona muy nómada, donde se tuvo que ir, bueno, de Mallorca, empezó en Mallorca, pero ya es nómada desde nacimiento. Mis padres eran emigrantes en Brasil, nacimos allí, entonces estoy acostumbrada al cambio de idioma, al cambio de vida, al cambio de casa. Y ahí, para dedicarme a la danza, me tuve que acostumbrar a muchos más cambios todavía. Entonces, eso, una persona nómada acostumbrada a lidiar con la anarquía porque forma parte de una estructura sin estructura, es decir, que forma parte de... María Antonia nació y empezó en los 80, aquí en Barcelona, cuando eran tiempos que todavía era casi la nada y donde tuvimos que empezar a construir. Entonces soy una persona muy acostumbrada a ser independiente, a creer en las necesidades y en los deseos y dejarme guiarme por las necesidades y los deseos como pauta para ir al siguiente paso y al siguiente lugar. Perfecto. Y hablas de esta cuestión nómada, ¿no? Sos una persona que también estás hace mucho tiempo instalada, aunque viajas un montón, en una isla. ¿Qué pasa con este nomadismo? ¿Sí? ¿Es parte también de tu discurso cuando te toca pensar en qué querés contar en el escenario? No exactamente, pero sí el nomadismo más que geográfico es un nomadismo de dónde acogerte y de con quién complicitarte, crear alianzas y de dónde alimentarte. Es decir, para mí lo aprendí desde muy joven, cuando estaba en el Instituto del Teatro, y entendí que no podía depender de una estructura académica, que no podía depender de una escuela, ¿no? Entonces tenía que ir a buscar a las personas que me pudieran interesar. Entonces es un nomadismo muy intelectual, de ir a buscar las fuentes que te pueden interesar y que te pueden nutrir y con quién enhebrar los conocimientos, ¿no? Y Claro. como son épocas muy autodidactas, era un nomadismo de ir a tomar lo que deseas, volver a casa y trabajar mucho. Es decir, era ir y volver. No, es decir, desde en aquel momento, en los 80, principios de 90, entendí que no era dejarme llevar por la corriente que sucediera en un lugar o en el otro, sino ir, recoger lo que me servía en aquel momento y volver a casa y ver en qué lo identificaba y cómo lo traducía en mi cuerpo, en mi trabajo, también con el equipo, porque siempre hemos trabajado en equipo, ¿no? Es decir, Claro. nunca he trabajado sola. Entonces siempre han sido curiosidades compartidas y un buen cóctel, un buen cóctel. ¿Y qué sentís dentro de este cóctel que nombrás que traes al mundo de las artes escénicas a día de hoy?
Más que lo que, ¿no? Que tenés obviamente una carrera y un recorrido larguísimo y súper profundo y prolífico. Pero a día de hoy, ¿qué sentís que es lo que traes? ¿Qué cóctel traes? ¿Un margarita? ¿Un, un daiquiri? Un ¿Cuál sería el cóctel daiquiri. que trae María Antonia a las artes escénicas? Pues yo creo que a día de hoy, después de todo el recorrido, porque he estado en tierras muy áridas, es Mm, decir, primero Barcelona, porque en los 80 era una tierra árida, y luego cuando decidí ir a Mallorca, era una tierra más árida todavía. Entonces lo que traje fue frescor, no sé, mm, tenía limón, tenía almenta, traje frescor, hacer posible cosas que eran imposibles en aquel momento mm, y le puse mucha energía. La verdad es que le puse mucha energía y mucho frescor y mucha gente bonita que iba conociendo y que me iban acompañando, y en esos momentos áridos habían muy buenos acompañantes, porque si no, no puedes mm, sobrevivir. Y en todo ese recorrido he aprendido mucho a dar valor a los cuerpos que no llegan a ese estándar mm, actualizado de los espacios más centrales que gobiernan, mm, que salen de las estructuras académicas, que son cuerpos maravillosos porque han tenido la oportunidad de vivir una educación mm, y de vivir esa destreza de la educación. Entonces yo formo parte más de territorios que no hemos tenido estas oportunidades. mm, Entonces, dar valor a ese crecer desde donde somos identidad y somos realidad. Entonces, dar valor, en eso yo creo que soy una maestra en eso, en la coherencia y en los valores. Y de hecho, mm. desde hace como 13 años estoy trabajando con cuerpos de otros códigos que no vienen de la danza, Claro, pero que están bailando, eh, bailando. por supuesto. Ahora vamos a hablar un poquito de eso porque tenemos ahí muchos puntos en común. Em, pero me gustaría profundizar en lo que acabas de nombrar, ¿no? De los cuerpos. O sea, eh, cuando te referís a la diversidad de cuerpos que pueden estar en un escenario bailando, ¿cómo sentís que están estos discursos que quizá, ¿no? Desde mi punto de vista son los que están en el espacio de la hegemonía, ¿no? Y cómo te relacionás en eso que traes, ¿no? Que decías, ¿no? Traes esta diversidad, este lugar, esta profundidad, este valor. Cómo dialoga con el resto de estas hegemonías que se suelen instalar en ciertos espacios, en ciertos discursos, en ciertas programaciones. A mí lo que me pasa es que tengo una peculiaridad, que Ujú, es que no formo parte del gran mercado. Es decir, nunca enfoco mi trabajo mm, en el mercado. Y eso es algo muy peculiar. ujú, Entonces no formo parte de competencias y todo lo que implica el gran mercado. Entonces lo que sí tengo claro es todas las periferias de una curiosidad, de una necesidad que puede tener. Hasta ahora han sido espectáculos porque ha sido mi recorrido. mm, Es lo que yo sabía hacer, era como mi estructura desde hace ya un par de años, como que ya he roto esta ujú, estructura y ya entro en otras. Para mí la creación no está en un espectáculo, mm, está en una manera de hacer y de compartir y de en muchos espacios que no son visibles, pero que mm, provocan la visibilidad como consecuencia, ¿no? ujú, Entonces, esos, esos cuerpos, para mí ha sido muy delicado el hecho de hacer entender desde dónde brota, claro. Mm, y la necesidad del tipo de escucha, porque está muy cerca la necesidad social. Es claro. decir, está muy, 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 muy cerquita la Ujú, necesidad de esa diversidad, de poder jugar con ella. Entonces yo siempre he dicho, le debo un gran respeto a todos los trabajos sociales, a toda la mirada social, a toda la mirada
comunitaria, pero mm, también tenemos un gran respeto a la mirada artística y bien ahí, bien enfocada artísticamente, ¿no? Como hay muchos artistas ahora mismo donde están tocando esa diversidad desde mm, ese lugar que no son proyectos específicamente mm, comunitarios o sociales, ¿no? mm, De mm. ese enfoque. Y, y también nombrabas hace un momento lo del tema de los cuerpos diversos, ¿no? Mm, Em, y tenemos la coincidencia que hemos hecho proyectos que tienen cosas en común, ¿no? Como fue en el mm. caso de las muy muchas y en el caso nuestro fue el más 45. ¿Cómo es ese proceso también cuando trabajas con cuerpos muy sabios, ¿no? Y con una historia detrás y una madurez distinta a lo que son los cuerpos, digamos, jóvenes, ¿no? Vale, para mí lo primero, para mí fue muy importante hacerles sentir artistas, es decir, Mm, que toda la información que salía de ellas em, era para mí un foco artístico, es mm, decir, un gran respeto, pero yo lo que hacía era como provocar un paisaje, pero el paisaje se componía desde las informaciones de ellas. Lo mm. que pasa que la composición, que de eso sabes un montón, Ujú, la composición tiene una guía tan intuitiva que uno tira, o yo formo parte de ese mundo, no tan conceptual, sino mucho más intuitivo, ujú, que la intuición es la gran la que enhebra, la que enlaza y que da sentido a que esas personas entiendan que su aportación es realmente artística. Es decir, es algo que tiene dos caras y ujú. que tienen que ir balanceándose. Va. Es decir, son informaciones como Mm, muy concretas desde su realidad, pero cómo se traduce es una joya. ujujú, Entonces, ese valor y luego otra cosa muy importante es actualizar el cuerpo, no mm, dejarlo dentro del armario del pasado. No me interesa el pasado, me mm, interesa el presente. mm, Actualizar el cuerpo y darle mucho sentido al cuerpo que tienes ahora mismo. ujú, Entonces, el jugar, el humor, el jugar, el sacar muchas capas de prejuicios para lo que hacemos los artistas, ¿no? Que mm. trabajamos toda la vida sacándonos muchas capas de prejuicios para podernos enfrentar al núcleo, ¿no? Claro, Entonces, ese permiso que era constante, continuamente iba pidiendo un permiso, pero un permiso descarnado, es claro. decir, sin pedir permiso. Adentrar desde la realidad. Y para mí hay algo muy sencillo que es esa relación de cualquier cuerpo con la gravedad. Entonces, esa relación tan básica que tenemos desde la danza, de la relación del cuerpo con la gravedad, para mí era el punto de partida, que lleva un tiempo el hecho de entenderlo, pero una vez se entiende, ya puedes meter. Yo, por ejemplo, el año pasado traje un artista de Vogue Mm, y ellas me decían, pero ¿qué haces? Yo mm, digo, confía, porque ya sabes confiar. claro. Entonces es un aprendizaje confiar, ¿no? Bueno, sí, Para sí, entregarse. sí, sí. Y es el aprendizaje, sobre todo cuando, como es tu caso, que llevas un espacio también o un festival, ¿no? Que tiene que traer programación y demás, cosa que a veces, ¿no? Siempre hablamos con otros compañeros, que es algo que no sucede siempre, ¿no? O sea, generalmente hay una desconfianza, sobre todo, no una desconfianza a la capacidad de ese otro, de ese artista, sino una desconfianza a lo desconocido, ¿no? Como Mm, yo siempre digo que finalmente en las artes se critica a las estructuras de, ¿no? de reyes y condesas y todo esto, o a la religión, pero termina teniendo sinergias muy parecidas, ¿no? Donde cada
condesa, conde, príncipe, etcétera, se maneja en su palacio con sus acólitos, dijéramos, y la religión que tiene que ver con estos actos de fe, ¿no? Si lo desconozco, le temo, no lo traigo. Por eso esto que decís me parece muy interesante y muy válido, ¿no? Como todo lo demás, evidentemente. Eh, Has tenido seguramente un montón de referentes en todos estos años, pero ahora que dijiste lo de Vogue, ¿no? ¿Cómo están tus referencias hoy a la hora de también de permearte con el afuera? A ser una persona que también llevas un espacio, que también estaría bueno que contaras un poquito, ¿cómo te llevas con esa referencialidad? A ser también, al estar expuesta a recibir y ver otras cosas que no son las que haces. Para mí, yo ahora tengo una conversación muy conmigo misma y con la gente que tengo cercana, con quien estamos construyendo estas estructuras, que Ujú, es el centro de creación, es la, la- la poquita educación que estamos coordinando, pero que estamos ahí, el festival y el futuro proyecto sobre creación joven, que este es súper importante. Que hay una palabra que me está guiando, más que una referencia, hay una palabra que me está guiando continuamente que se llama coherencia. ¿Qué es la coherencia? Entonces yo pongo la escucha en toda esa gente que tiene como método de trabajo el diálogo. mm, Y el diálogo para mí no es una conversación, no es un conversatorio, sino que es un trabajo de escucha. mm, Y el trabajo con el territorio es un diálogo constante y un trabajo de escucha, no de acciones, no mm, de realizar producciones y acciones y entretener a la gente, mm, sino escuchar todas esas líneas de combate de que son invisibles, pero son las que puedes enhebrar una con otra, ¿no? Como decía esa coreógrafa brasileña, hace poco la estaba escuchando, em, que ella leía mucho sobre agricultura sintrópica, mm, que es una relación de semillas, ¿no? Una cosa va con otra. mm, Una cosa va con otra y es crear ese diálogo. Y, por ejemplo, la gente que escucha EIMA, que escucha nuestro festival y que escucha nuestro centro de creación, ya está en ese filtro, ya está conectada en ese claro. filtro. Entonces, ellos y ellas ya saben que no saben lo que va a pasar. ¿Por qué? Ah, mm, Porque hablamos de deseos, necesidades y si acertamos en ese momento, es decir, cuáles son las necesidades, ¿no? Y también con qué contamos. Yo trabajo en un territorio árido donde Mallorca es una tierra de piedra, donde hay mucha agua subterránea. Es una tierra de riqueza. Pero, y es una tierra de nomadismo intelectual. Es decir, el mundo artístico es muy nómada. Entonces, ¿qué hago? Escuchar. mm, Escuchar cuáles son las corrientes de agua que se mm, están moviendo y en relación con si nos atrevemos a llevar un proyecto de danza y de artes ujú, vivas en un pueblo mm, donde viene del mundo agrario y se está convirtiendo en algo muy peligroso en un mundo turístico también, mm, entonces ahí hay un diálogo de muchísima reflexión que al principio no sabes cómo hacerla, mm, pero poquito a poco a base de escucha aprendes a hacerla. Entonces lo que haces es lanzar dosis. Hay caramelos para todos los gustos, que digo yo, claro, entonces son dosis que hay que combinar muy bien y eso te lo da mucho la coherencia, el claro, sentido claro, de la coherencia. claro. Entonces, mis referencias son esas personas que hablan de sus proyectos con mucho sentido más que de productos. Va, clarísimo. Para ir terminando, este año inauguramos una nueva pregunta y que es algo que siempre está rondando, ¿no? Y que es, ¿cuántas veces has pensado en dejarlo? ¿O si has pensado alguna vez en A dejarlo? los 40 años
Estaba construyendo una empresa cuando no había internet todavía, tengo 64, no había Mm, internet todavía, empezaba el internet. Con un amigo que es ingeniero agrónomo, estábamos construyendo un proyecto de distribución de alimentos biológicos en conexión con un agricultor. Ya teníamos cámara frigorífica, era muy revolucionario lo que estábamos organizando en aquel momento. ujú, Entonces estaba totalmente dispuesta a dejar la danza. Hubo algo personal, mi mamá me llamó con un problema, entonces yo como estaba en ese impasse, cogí la maleta y me fui a atender a mi madre. mm, Y ahí empecé a bailar mucho más fuerte que nunca porque me encontré con Mallorca. claro. Entonces Mallorca yo sentí que ahí me abrió las puertas, entré por una puerta muy especial y conocí a Vicens. Ujú, Y entonces me puse a trabajar totalmente dedicada a Mallorca y mm, eso me enseñó muchísimo, me enseñó qué significa eh, escuchar y entregarte a la escucha de un territorio. mm, Y empecé hace 23 años, mm, eso fue hace 20, yo tenía 40, bueno, pues 24. ujú. Y, y a partir de ahí cada vez que he pensado he dicho, total, va al cubo de la basura ese pensamiento, porque no puedo, lo siento. Estoy ahí, es una inmersión, no puedo dejar la danza. Es totalmente imposible. La danza está también en lo que Mm, sembramos en la tierra. sí, La totalmente. danza está tomándome un café en el bar del pueblo. Sí, La sí. danza está en las conversaciones con las mujeres con quien trabajo continuamente. Mm, Está en todos lados. mm, Estoy mm. viviendo la danza 24 horas del día, porque esta es la vida, ¿no? Claro, claro. Y por último, también el año pasado empezamos con un juego que está muy divertido porque tiene que ver con la casualidad y la causalidad. Y es que cada invitado o invitada le deja una pregunta al que sigue sin saber quién va a ser o quiénes van a ser, porque a veces tenemos más de un invitado a la vez. Entonces, a ti te han dejado una pregunta, eh, pero antes de que te la haga, ¿qué le preguntarías a nuestra próximo invitado? Lo que primero que me viene así, como si estuviera en la psicóloga que me hace trabajar con el inconsciente, es si tienes pretensiones. ¿Qué pretendes? Bueno, a ti te han dejado eh, dos preguntas, no una, porque Dos. sí, porque tuvimos a dos personas que son la Mar Gómez y el Xavi Martínez. Entonces, la primera pregunta es, em, ¿cuál es la función más espantosa de danza a la que has asistido? La función. Así, a la obra de danza que más espantosa, Ah, la obra de danza más espantosa que he asistido. si es que hubo alguna, obviamente. Hace muy poco, en el Mercado de las Flors, pero no voy a decir el nombre. Vale, perfecto. Y Hace muy poco, ¿eh? ¿hace muy poco? Y era Bueno, grupal. vale, perfecto. Después me la dices off the record. Sí. Y la segunda pregunta es, y ahí viene la causalidad, ¿qué te haría feliz conseguir? Eh, ¿Qué me haría feliz conseguir? Em, Me haría muy, muy, muy feliz que el ayuntamiento de mi pueblo fuera coherente con nosotras, con el proyecto y, y, y admitir el compromiso en ello, es decir, el compromiso, adquirir compromiso para sentirte completamente libre en el proyecto, es decir, que fuera realmente eso como a nivel muy práctico. Y muy feliz, muy feliz, muy feliz bailar en Brasil. Muchísimas gracias, María Antonia, por haber estado con nosotros y por compartirnos un pedacito de tus ideas, tu sentir y tu vida. A ti, siempre querido.
Este fue el episodio número 75 del B-Podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.